Cachorros, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Pase usted, después de usted. Hoy vengo a traerles un video podcast futbolero, pambolero, para que mientras estén pensando en el partido, en posible rival que se viene cada fin de semana, quizá contra América, quizá contra Cruz Azul, quizá contra Chivas, Atlas o Pumas, se va a enfrentar uno de tus equipos. Hay que traer a la mesa este tipo de diálogos, hay que traer estas pláticas que día con día se escucha o se ha escuchado a lo largo de la historia, que esta frase tan rara, tan extraña, que no sé por alguna razón, nuestros abuelos, nuestros antepasados han transferido de generación en generación, que es: no se habla de política, ni de fútbol, ni de religión sobre la mesa. Entonces, este día pues me acompañan dos grandes amigos que pues han hecho una gran trayectoria dentro de la sociedad, cada uno dentro de sus ámbitos, y hoy la opinión pues va a dar, creo que, mucho de qué hablar. Por un lado tenemos a David Rodríguez, licenciado en música, especializado en composición y también profesor de este ámbito. Un aplauso. ¿Cómo estás? Te pedí, David. Bienvenido. Un gusto estar por aquí contigo. Chido por estar con nosotros. Creo que vamos a hablar, va a ser un tema, güey, que va a dar de qué hablar, porque, o sea, de alguna manera la música también ha influido dentro de este deporte. O sea, el fútbol, la música van muy ligados de la mano, porque, como sabemos, este sistema pues pues no sé, tú nos darás tu opinión, y pues me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en este día tan bonito, que es 20 de enero del 2021. Y por otro lado, Alfredo López, licenciado en periodismo, especializado en periodismo deportivo. Un aplauso, por favor. ¿Qué pedo, chinos? Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Es un gusto estar aquí con mis amigos. Pues aquí estamos tratando de meter estos diálogos sobre la mesa, de platicar, de entrar en debate, porque de repente como que nos cerramos a una simple perspectiva. Entonces, pues no sé, platíqueme un poco de ustedes, y no sé qué más puedo decir aquí. Bueno, ahorita nos iremos presentando, pero pues sí, lo que se mencionaba sobre la relación del fútbol y la música en América Latina, que han sido dos ámbitos o dos temas que nos han ayudado a sobrellevar muchas complicaciones que hemos tenido en este territorio. Entonces ya iremos platicando, Chesito. Sí, así es, como bien mencionas, pues la música pues representa para todos, yo creo que varias situaciones, representan algunas veces nuestras alegrías, nos consuela, siempre está acompañándonos de alguna manera u otra, ¿no? En todas nuestras actividades. Así es. ¿Me empiezas a saludar? Sí. Sí, vamos a platicar sobre la música y sobre el fútbol, que si ustedes lo piensan y ustedes aficionados al fútbol, comprenderá que esto que acaba de decir el Chesito se puede adaptar fácilmente al fútbol. Este tema del desahogo social, ¿no? Entonces, vamos a platicar sobre eso. Hay una frase con la que quisiera empezar. Le doy mamón, güey, así. Que pues hay que ponernos filósofos. Y que la verdad a mí me molesta mucho, porque es una frase casi hasta racista, discriminatoria, y muchos de ustedes, porque sé que aquí hay gente culta, la conocerá, y es una frase de Borges donde decía que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Y quien la repite y quien la reproduce, déjenme decirles que está reproduciendo una frase completamente discriminatoria. Entonces ahorita vamos a platicar sobre eso, Chesito. Y ahorita que mencionabas a Borges recordaba a una eminencia de la literatura,
Albert Camus, o Camus, sí, francés, sí. que Sí. por cierto ganó Premio Nobel de Literatura, y era un aficionado al fútbol, un ¿Sabías? apasionado del fútbol. Sí, sí, ¿sabes que jugó? Sí. Jugó profesional, Sí, jugó en el Arsenal, fue portero en el Arsenal, inglés, de Londres. Y te digo más sobre Camus. Decía, fin de cuentas, aprendí más en el fútbol sobre las responsabilidades de los individuos, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero hacía referencia a la responsabilidad que tiene cada quien en su rol y las tareas que tiene que cumplir, la responsabilidad que tienes para con nosotros, y habla sobre que donde más aprendió fue en el fútbol. Entonces, de entrada, para los que decían que la estupidez es popular, bueno, quiero que venga alguien y me diga que Albert Camus es estúpido, ¿no? Sí, creo que abordando así dentro de la misma disciplina de fútbol, a lo mejor la podemos replicar en cualquier otra disciplina, ¿no? En que puedes aprender de la misma manera, sufriendo, batallando, teniendo victorias, teniendo cosas negativas, cosas positivas. Creo que en todos los ámbitos a lo mejor se podría replicar esa frase, ¿no? Sí, pero sí me apego un poco a esta apreciación de Camus, porque yo lo he vivido en carne propia. Tú también, que juegas Guardado, incluso hemos jugado juntos, también Chesito hemos jugado, hemos compartido equipo. A fin de cuentas, la naturaleza de los individuos, la esencia pura de los individuos, yo la he visto solamente jugando fútbol. Digamos, la personalidad pura de las personas la he visto en una cancha, en un terreno de juego, ¿no? Y que, como lo comentábamos hace rato, el terreno de juego puede ser desde la calle hasta unas canchitas ya más o menos normadas y con ciertas reglas, o incluso ya está el deporte federado, ¿no? Pero sí creo que yo, entre mis amigos, los he conocido de mejor manera y los he conocido en su estado puro jugando fútbol. Y es donde cada quien saca a relucir sus demonios, sus vicios, sus virtudes, sobre la responsabilidad, sobre el valor, sobre el carácter. Todas esas características creo que salen a relucir cuando el ser está compitiendo. Sí, ahorita que estás mencionando ese aspecto, aquí podríamos hacer la primera conexión con la música, ¿no? Porque son actividades, también la música se realiza en grupo, y justamente ocurre algo, bueno, para los que están familiarizados, por ejemplo, cuando se le llama llamear, cuando te pones a improvisar con otros músicos. Entonces aquí también sale a lucir esa parte del entendimiento con las personas que estás compartiendo el momento. ¿Sí? Así como en el fútbol hay pases de balón, hay juego en equipo, también cuando estás haciendo música con otras personas, ahorita estoy hablando del jamming, de las sesiones de jam, pues ocurre algo similar. En algún momento un músico tiene la melodía, en otro momento la tiene otro, y hay una comunicación, se trata también de entablar un diálogo. Y yo encontraría ahí la primera pues conexión en estas dos actividades, ¿no? Sí, sí, sí. Pues al final de cuentas somos seres sociales, ¿no? Por más que se nos trate de imponer cierto individualismo, terminamos por buscar esa convivencia para crear, para generar, para activar, para desarrollarnos. Y es un error ver tanto el fútbol y la música como algo aislado en la sociedad. A fin de cuentas, como lo decía Chesito, son expresiones de la sociedad. Entonces, a la hora de ver equipos y de ver grupos, están reflejando lo que su contexto dicta. No es aislado, va muy de la mano, de hecho tiene todo que ver
un equipo y su contexto, así como una banda y su contexto. Ujú. Pero qué pedo, le vamos dando orden cronológico a la plática. Sí, o sea, Muy larga la introducción, ¿verdad? No, sí, me gustó mucho. Hablando de esto, que tiene que ver con que el fútbol y la música no son hechos aislados o expresiones aisladas de una sociedad y de la historia y del contexto y demás, habría que empezar a sentar las bases históricas de cada una de estas actividades, ¿no? Entonces, comenzamos por lo básico. El fútbol surge en Reino Unido, en Inglaterra, y era una manera de ponerse de acuerdo entre las personas o las comunidades, ¿no? Los ingleses dijeron, güey, estamos hartos de tener que agarrarnos a putazos para solucionar algo, o sea, hay que pensar cómo podemos solucionar esta onda. Y fue así que empezaron las justas deportivas, ¿no? Una justa, dígase, de una competencia en la que dos factores están en la misma condición, llámese un equipo, y compiten para ver quién es mejor, ¿no? Y así fue como se empieza a originar el fútbol. Y desde ahí ya tiene sentido social, ¿no? Güey, vamos a jugar fútbol porque me tienes harto, güey. Ya estoy también molesto y hasta la coronilla de que tengamos que agarrarnos a putazos. Entonces vamos a arreglarlo con un partidito, ¿no? Creo que esa es parte de lo que hablábamos al principio, que hablabas de que el ser como por naturaleza, a lo mejor es violento por naturaleza o algo así. O sea, que de alguna manera, no me acuerdo si algún escritor lo dijo, de que puedo conocerte según cómo juegas en la cancha o algo así. Entonces, ¿crees que parte de esta...? Sí, tiene todo que ver, tiene relación directa. Entonces, bueno, ahí se origina el fútbol, ¿no? Por ahí hay otros hechos históricos en donde el fútbol empieza a tomar su rumbo, porque cuando surge el fútbol no hay una división entre el rugby y el fútbol, porque a fin de cuentas, si era para arreglar otro tipo de discrepancias, terminaban agarrándose a madrazos. Y es ahí donde empieza a ser muy parecido el fútbol y el rugby, por ahí de 1880 y algo, 88 me parece. Se genera el primer reglamento de fútbol y es donde nace la FA, la Asociación de Fútbol Inglesa, y se hace el primer reglamento de fútbol, se separa totalmente del rugby. Entre las primeras normas de ese reglamento es, güey, ya no se puede agarrar el balón con la mano, solo el portero. Entonces ahí se parte ya el fútbol del rugby y comienza la historia del fútbol, ¿no? A finales de 1888. Que también hay otro dato curioso, la Copa de la FA, la FA Cup, es el torneo más antiguo de la historia del mundo, del fútbol, y data de 1800 y tantos, y precisamente era un torneo... ¿La FA Cup cuál es? La FA Cup, la actual, la que se juega en Inglaterra. Es la liga... La Copa FA. Es que a lo mejor, muy probablemente nos vean, a lo mejor gente que no le gusta el fútbol o que no sabe mucho de fútbol. Bueno, para contextualizarlos un poquito. En Inglaterra hay... la federación tiene diferentes formatos de torneo. Uno es la liga, por ahí actualmente está la Carabao Cup, y luego están también las participaciones en torneos europeos, donde se define según cómo quedes en la liga. Pero la FA, la Copa FA, es un torneo inglés donde participan prácticamente todos los equipos de Inglaterra. Ahí en ese torneo, por ejemplo, se da que juega un equipo de cuarta división contra el Liverpool, un equipo de quinta división contra el Manchester City y demás, y obedece al formato original de la FA. Entonces ese es el primer antecedente de un torneo organizado y data de 1800, a principios de 1900, y es el torneo más antiguo, la FA. Entonces de ahí se origina el fútbol, ¿no? Y dicho sea de paso, también se originó ese reglamento en una taberna. Se estaban pisteando así, como nosotros, todo parte del diálogo. Así surgen las buenas ideas. Sí, diálogo. Y de ahí que ya tiene que ver
directamente con el contexto histórico del mundo, porque los primeros equipos en América que empiezan a practicar fútbol son equipos que eran directamente casi esclavos o trabajadores de equipos que venían de Europa y se asentaban en algunos puertos o en algunas ciudades importantes de América. Por ejemplo, en Brasil había muchos escoceses. Los escoceses le enseñaron a jugar fútbol a los brasileros. Acá en México, por ejemplo, tenemos el antecedente de los mineros en Pachuca. Por eso los tuzos tienen su gorrita así como de minero, porque los primeros eran mineros. En Uruguay también había algunos puertos en donde europeos practicaban el fútbol. Incluso las Chivas de Guadalajara tienen una fundación que tiene que ver directamente con ingleses y belgas. Entonces, los primeros clubes en América surgen de ahí, ¿no? De europeos que tenían colonizadas algunas ciudades. Ya no era colonización, ya no era tal cual el acto bélico que sucedió en 1500, pero pues sí eran empresas grandes que se asentaron, ¿no? En ese lapso de tiempo también hay para hablar muchas cosas sobre las atrocidades que cometieron los europeos que estuvieron en América. Yo creo que ya lo platicaremos en otro podcast, en otro episodio, si es que nos vuelven a invitar, chicos. Se arma la segunda o tercera parte, güey. Sí, entonces de ahí surgen los primeros equipos en América, ¿no? Y tiene que ver también ahí con la música, Chesito. Digo, a esas alturas ya había música en América, pero por ejemplo los primeros esbozos de música en América tiene que ver, o bueno, como la conocemos, tiene que ver con esclavos negros que venían de otros lugares y empezaron aquí a tener sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, el caso de Haití tiene que ver directamente con que traían esclavos africanos y esos esclavos africanos continuaban con sus tradiciones, llámese música, llámese sus creencias religiosas, y de ahí se van instaurando en estos territorios nuevos esas tradiciones, ¿no? Sí, pues contextualizando un poco la época, sí, efectivamente hay mucha influencia de la cultura africana en la música de Latinoamérica, sobre todo en la región del Caribe, y pues sí es fruto de la música que conocemos, de estas influencias, de estas aportaciones y también pues de la tradición indígena, porque también las culturas indígenas para ellos es muy importante la música, ¿sí? Era parte de su vida diaria. Incluso se hace mención de que el mariachi, por ejemplo, ha habido gente que propone que tiene cierta influencia en la rítmica africana, ¿sí? Y pues todo eso entre los ritmos de herencia africana, la cultura indígena y aparte todo lo que venía de Europa, pues nos dio la música mestiza, que ha sido la base del desarrollo de lo que conocemos hoy como música tradicional mexicana, ¿no? Dígase mariachi, dígase canción ranchera. También, por ejemplo, hay mucha influencia de la polka. La polka realmente influyó mucho en la tradición musical ranchera, ¿sí? ¿La polka de dónde es? ¿Qué viene siendo la polka? La podemos encontrar directamente en la canción ranchera, en el ritmo del pum papa, pum papa, pum papa. Okay. Como una rola a lo mejor para darnos una idea. Hay muchísimas, por ejemplo las mañanitas. Okay. Por ejemplo, No Volveré.
mi jefe, en su repertorio de las canciones que tenía para enseñarte a tocar guitarra, era el primer ritmo, el tundata. Entonces, un montón de canciones rancheras tienen esa base del tundata. Okay. Pero bueno, aquí hemos ido más atrás de lo que estábamos hablando. Pero bueno, nada más para cerrar ese tema y que se queden con ganas de que haya otro episodio. El reggaetón tiene que ver directamente con la descendencia musical de Jamaica. Y que Jamaica tiene que ver directamente con la esclavitud negra que ahí sobrevivía. Porque no se puede decir que vivieran. Entonces, el reggaetón parte del dembow, que es un ritmo que tiene que ver directamente con la ascendencia africana que hubo en esa región, ¿no? Que los trajeron precisamente para ser esclavos. Pero bueno, regresábamos a principios de 1910, 1915, donde los países americanos empiezan a jugar fútbol y empiezan a ganarle a los europeos. Por ejemplo, caso concreto, por ahí en Escocia se dice que le enseñaron a jugar tanto a los brasileros que se les olvidó cómo jugar. En esos tiempos, Inglaterra dominaba las competencias porque era el lugar donde había surgido el fútbol y donde ya tenían la FA Cup, la FA Cup, dirían los ingleses, y pues ya le llevaban ventaja a los otros países, ¿no? Y resulta que en Escocia, y bueno, también para contextualizarlos un poco más, en Inglaterra se jugaba fútbol arriba a la Virgen, o sea, el portero agarraba el balón y la reventaba, y allá que se hicieran bola los delanteros. Tan es así que las primeras formaciones de las que se tiene registro de un equipo de fútbol era la llamada pirámide invertida, donde jugaban el portero, 2 defensas, 3 medios y 5 delanteros. El portero agarraba la bola y la despejaba. ¡Pum! Allá háganse bolas. No había toques, ¿no? Entonces, Escocia dijo, güey, pues ya estamos hartos de que estos güeyes nos ganen, ¿qué vamos a hacer para ganarlos? Y empiezan a tocar, empiezan a modificar su estilo de juego, empiezan a ordenar más gente atrás, y cuando vuelven a jugar contra Inglaterra no supo ni qué les pegó, ¿no? Empiezan a tocar, no sabían, se movió la cámara, güey. No sabían qué estaba pasando. Entonces, había escoceses en algunos puertos de Brasil, y los escoceses dicen que ellos le enseñaron a jugar a los brasileños, pero en realidad el brasilero modifica el estilo de juego y empieza a gambetear. Y ese término tiene que ver también directamente con la vida y con la música. Para no irnos lejos, el baile de la gambeta. Si ustedes conocen la canción, de seguro ya la están tarareando. Entonces empieza el jugador americano, o el jugador de Latinoamérica. Bueno, sí es América, porque Brasil pues no es Latinoamérica, ¿no? Pero empieza a ganarle y empieza a cobrar sentido filosófico la victoria sobre los europeos, ¿no? No había otra manera de ganarles, porque en América nos tenían con un yugo impresionante desde siglos antes, ¿no? No había otra manera de rebelarte contra un europeo porque las llevaban de ganar todas. Entonces empieza a tener significado el fútbol de empoderamiento de los pueblos de América sobre los europeos. Así es como son los inicios del fútbol y del orgullo que te da el fútbol, son, ¿no? victorias simbólicas, ¿no? De alguna manera, o sea, victorias que dentro de nuestra vida social, el día a día, nuestro trabajo, lo que sufrimos, todo esto, o sea, no había manera de expresarse, no había manera de tratar de romper como con esa tristeza. Entonces, como dice Chesito, o sea, lo transportamos de manera simbólica y se creó, pues, que creo que también por ahí, no recuerdo bien, pero no sé si tú sabes el dato de que la cancha, el término cancha, la definición cancha, significa algo, o sea, también significa como una especie de batalla o algo así.
No tenía ese dato, habría que buscarlo. Sí, está. Pero bueno, empieza a tomar significado esas victorias, ¿no? Por acá se menciona, en Argentina se menciona que también Argentina es importantísima en el ámbito musical para América Latina. Pero, se me olvidó qué iba a decir, güey. Pero, Corte. No. Empieza a tomar sentido las victorias. ¿Qué iba a decir, güey? sabe, güey, también a mí se me fue el pedo. Sobre Argentina, algo estabas diciendo de Argentina. Sí, de la importancia, ¿no? De ganarle a estos güeyes. Ya me acordé, güey. Nos tenían completamente con un yugo económico, social, no había libertad. ¿Un yugo qué es? Pues el yugo es un término retórico para decir que te tienen Sometido. Okay. Pero yugo es una herramienta que se usaba para arar. La especie de como así. Sí. Ok. Como que le metes es como la simbología, ¿no? De que le das la fuerza por un lado, pero te llega como por otro lado. ¿O esa es otra herramienta? Creo que A esa lo es mejor la estoy hoz, diciendo güey. la voz. Ajá. La osa, sí, cierto. Sí, perdón. Pero bueno, entonces empieza a tomar ese sentido y le empieza a dar demasiada importancia el americano a esa situación de ganar, porque no había de otra, o sea, económicamente no había de otra, socialmente no había de otra. Desde esos tiempos, hoy por ejemplo vemos las sociedades vulneradas en América, pero esas sociedades, esa desigualdad se viene acrecentando desde hace siglos. Es decir, que hoy en día veas lugares como Oaxaca, como las favelas en Brasil, los barrios bravos en Argentina, es un tema que trae cientos de años atrás. Entonces, esos sectores más vulnerados son precisamente algunos referentes históricos en la música y en el fútbol. De ahí han salido bastantes expresiones artísticas. O sea, lo de Maradona es un tema artístico. El tema de embellecer y de exaltar tanto a un jugador es un tema ya de arte. O sea, fácilmente un argentino, un mexicano compara a David de Miguel Ángel con Cuauhtémoc Blanco, con Diego Maradona, con esos ídolos. Y pasa también en la música, ¿no? El caso de Soda Stereo, que es un mito completamente, el caso de Cerati y ahí en esos terrenos tú sabrás más, Chesito. Sí, pues bueno, ahorita me quedé pensando en esto de que decías, quizá podríamos profundizar un poco más en eso de que el fútbol es un arte y pues yo creo que de cualquier actividad se puede hacer un arte, ¿no? Creo que es una idea un poco cerrada creer que pues que el fútbol no podría tener cierta relación, porque, o sea, la pasión ahí está, la habilidad ahí está. Y o sea, yo por ejemplo no soy mucho de fútbol, pero hay veces que por ejemplo estoy acá en el Facebook, ¿no? Y de repente veo pues que me sale que los mejores 10 goles, ¿no? O los mejores 10 jugadas, cosas así. Y digo, es que no manches, la manera en que se mueve, el de que haces que coincidan estos movimientos para lograr que caiga un gol, ¿no? O sea, ahí hay una habilidad que se tiene que reconocer. Sí. Hay una habilidad deportiva que, pues sí, yo creo que en ocasiones llega a tocar pues el término de arte. De arte, sí. O sea, es poético, quizá, a lo mejor. Sí, que tú te quedas, o sea, ¿cómo fue que lograron hacer esto, no? ¿Cómo hubo ese entendimiento? Como la mano de Dios, la gran mano de Dios de Maradona, o sea, más bien, en ese momento, pues era el mejor jugador, era lo mejor de lo mejor de lo mejor, y de repente llega la mano, güey, y es como... Sí, ahí es lo excelso y lo burdo, y eso creo que te lo firma Dalí, ¿no? En una expresión artística donde
combinas esos dos extremos de cometer tal falta en el fútbol como meter un gol con la mano y digamos la excelencia de definir así, ¿no? Pero bueno, todavía nos faltan muchos años para llegar al 86. Me fui muy poético hacia adelante. Sí, pero bueno, entonces el fútbol se empieza a jugar en las calles y se aprende en las calles y se disfruta en las calles, y es ahí la diferencia entre el fútbol de América y el fútbol europeo, ¿no? Este atrevimiento del jugador de América, bueno, de México hacia abajo, porque ahí no entra Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ni Canadá, pero de México hacia abajo, ese atrevimiento, esa picardía, tiene que ver precisamente con la necesidad de superar al otro con lo que tienes, con las herramientas que tienes, con tu inteligencia, con tu capacidad física y demás, de superar estas imposiciones, ¿no? Entonces, va directamente, o sea, no se puede hablar de fútbol sin hablar de la sociedad y de las expresiones de la sociedad, y que aquí entra completamente la música, ¿no? Entonces, el fútbol se empieza a jugar en los barrios pobres de todos los países, y digo también en las clases altas, ¿no? Pero evidentemente tiene otro significado. Y es ahí donde empieza a tomar el fútbol el valor que le damos hoy en día, ¿no? Por eso la gente que dice, no, pues es que el fútbol es popular porque la idiotez es popular. Bueno, la desigualdad también es popular. El racismo también es popular. Y dirán que no, pero tenemos en el mundo dirigentes que rayan en el fascismo y son elegidos por los pueblos. Entonces es popular también la segregación y el señalamiento y la discriminación. Entonces parte de ahí, ¿no? De que lo que yo decía al principio del programa, si tú vienes a decir que el fútbol es popular porque la estupidez es popular, evidentemente te falta conocer tu historia en primer lugar y entender tu contexto, entender que América es un lugar pobre y saber que convives con esas realidades explotadas. Y creo que también se puede aplicar como a todo lo contrario, o sea, de que, o sea, porque en alguna ocasión escuché algún comentario de que, o sea, ya quédate con lo que hay en el fútbol, o sea, ya el fútbol ya es así, ya no hay algo como para, o sea, o sea, llega tanto digamos, la afición, ¿cómo se dice? La pasión. La pasión, o sea, lo extremo, lo radical, ¿esto cómo se dice? Fanatismo. Fanatismo, ajá, llega el fanatismo que, o sea, dejas de ver realmente lo que está pasando fuera de, o sea, crees que son como las dos, no sé si malas maneras o bueno, no sé si malas, pero como los problemas que vemos aquí, o sea, tanto a la gente que dice que cualquier cosa es para pendejos y la gente que está dentro de esa cosa que nos nota realmente como... Sí, claro, o sea, sí entiendo el punto de vista de los que afirman eso, ¿no? Hay un principio, un concepto que te dice que entre las masas el comportamiento tiende a ser al de un niño. Por eso llegan al extremo de los golpes y demás. Pero en ese mismo sentido, Galeano habla sobre la diferencia del hincha y del fanático. El hincha, por ejemplo, es el que su semana no empieza el lunes, sino empieza el día que juega su equipo. Ya sea que él juegue o que vaya a ver a un equipo, ¿no? Y el fanático es el inadaptado, el que llega a esos extremos, ¿no? Otra manera de entender lo radical, digamos, al rebelde a comparación del inadaptado, y que por cierto hace poco veía que Aldo Farías hacía esa comparación, es que el rebelde entiende su posición y trabaja desde ahí para hacer algún cambio, y el fanático no entiende las razones y no acepta ningún
orden establecido, ¿no? El rebelde sabe que el orden establecido es negativo para él y para sus ideas, lo que quiere llegar. No, para su familia, sus amigos, su círculo social, pero sabe que el sistema no lo va a cambiar si llega a los puntos a los que llega el fanático. O sea, el fanático, si está en contra de una directiva, por ejemplo, y llega y se agarra a golpes, el rebelde sabe que llegar a agarrarse a golpes no va a llegar a ningún lado, no va a suceder nada, o sea, te van a llevar detenido y punto. Pero el rebelde entiende esas situaciones, sí, entiende esas situaciones y hace lo que tiene a su alcance para cambiarlo, ¿no? Y aquí otra vez el fútbol tiene que ver completamente con la música. El caso, por ejemplo, de los Tres en Chile, ¿no? Ellos empiezan a rebelarse duramente contra el establishment, contra lo establecido, y los terminan vetando, ¿no? Pero a diferencia de otros grupos que se la llevaban más relajada, pero aún así eran oposición, pues perduraron, ¿no? El caso de los Tres, por ejemplo, en Chile estuvieron vetados años, no podían tocar en su propio país. Entonces va por ahí el tema del rebelde y del inadaptado. Sí, pues volviendo un poco, yo quería también hablar sobre esta cuestión de la idea de que lo popular es malo, ¿no? Creo que podemos profundizar ahí un poco más para entender los fenómenos del fútbol y la música, porque pasa también con la música, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, como con el reggaetón, ¿no? La gente culta te dice que eso no es música, o como pasa también con los corridos, con la banda. O como pasó con el rock en su momento. Como pasó con el rock. Entonces, todas estas expresiones las queremos meter en el molde del pensamiento. Pues yo creo que, bueno, hay gente que señala este pensamiento académico como de herencia europea colonial, ¿sí? Y por eso no podemos ver estas manifestaciones como algo natural, algo consecuente con lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué tienes a personas haciendo reggaetón y hablando de sexo? Porque es lo que se está viviendo. ¿Por qué tienes gente hablando de narcotráfico? Es lo que se está viviendo. Sí. Y no puedes tú llegar a emitir juicios estéticos en algo que va más allá. O sea, realmente son cosas que yo creo que supera todas esas a ese molde, ¿no? De querer enjuiciar algo por lo estético. No creo que... Y aparte es pues sí, se podría decir hasta racista, el tratar de demeritar estas formas de expresión. Porque, por ejemplo, también algo, pues yo que soy de formación académica, algo en lo que nos fijamos mucho, no, es que está desafinado, no, es que no va a tiempo. Y no nos alcanza la cabeza para entender de que podría ser considerado parte de ese estilo. O sea, es como ellos sienten que tiene que sonar y sácate de que tiene que A menos que te piden asesoría, ahí sí... Ajá, sí, digo, no, tampoco se trata, ¿no? De que si estos músicos quieren tocar afinados, ok, pues su decisión. Pero sí, creo que el entendimiento con las manifestaciones populares de música tiene que ir... tienes que abrir la mente para no quedarte con lo que está establecido. Pues es que es algo muy vasto. Por ejemplo, ahorita que le estoy hablando de esto de la afinación, hay un músico que se llama Julián Carrillo, vivió por época a finales del 1800 hasta 1900, y él fue de los primeros en explorar el campo de la música microtonal, ¿sí? La música, una escala la podemos,
occidentalmente está dividida en 12 semitonos, ¿no? Y es toda la música que escuchamos está elaborada con estos 12 semitonos, ¿sí? Pero él se puso a investigar que podías dividir más corta la distancia entre cada semitono, y empieza a hacer música con 16avo de tono, con 32avo de tono, y por ejemplo, esta música está presente en culturas como la cultura india, de la India. Utilizan la música microtonal, pero acá lo que ya me fui mucho, pero lo que proponía Carrillo de este sistema era la posibilidad de transcribir música popular de manera más fiel, ¿sí? O sea, no considerar esas pequeñas desafinaciones como un error, o sea, no tratar de meterlo en nuestro sistema occidental, sino como lo tocó el músico, con esas pequeñas desafinaciones, transcribirlo así. Y a mí se me hizo, pues, o sea, me voló la cabeza, ¿no? Esa posibilidad de... Porque ahí no te estás poniendo del lado de querer imponer tu forma, tu visión de concebir la música, sino que te estás adaptando a lo que ya hay. A lo que ya hay, al otro, a cómo lo está haciendo. Sí, que a lo mejor mucha banda también, de repente, o sea, yo en su momento lo pensé de que, no, o sea, pinche sistema, de que, o sea, y no, o sea, no es de que, o sea, pues los sistemas de cualquier disciplina, de todas las disciplinas, pues ya están, o sea, si de alguna manera quieres hacer algo desde adentro, pues así como Carrillo, o sea, lo que ya está, desmenúzalo y de nuevo trata de componer ahí y propon, más que nada propon, güey, que creo que es a veces donde fallamos, de que nada más como que damos la crítica y no es crítica constructiva a lo mejor, y cuando ya... O ni se critica por miedo a o por la idea, o algo así, por la idea de la superioridad de que ya, sí, las cosas tienen ya que quedar como, y ponle, como están. Ajá, ponle que así, o sea, así ya están, pues, pero pues hay maneras de en todos lados darle otra narrativa, darle otra perspectiva, indagar y todo, y pues sí, me hace chido. Sí, que volviendo acá al contexto un poquito más contemporáneo en Latinoamérica, que decía Chino, de hacerle frente de alguna manera a todos estos yugos coloniales del lado de Europa e imperialistas del lado de Estados Unidos, pues también encontramos expresiones populares que le han dado esas victorias simbólicas a Latinoamérica, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues los casos de los cantautores en Latinoamérica, ¿no? Están Violeta Parra, Víctor Jara, que pues principalmente Víctor Jara, ¿no? Que le fue incómodo a la dictadura chilena, que por cierto aquí pues hay una conexión muy desagradable con el fútbol, pero a Víctor Jara, cuando estaba la dictadura chilena, le empezaron a hacer concentración de personas en no recuerdo el nombre del estadio, pero hacían ahí la concentración de las personas que detenían la dictadura. Y entonces en este estadio... ¿Concentración de encarcelarlos? Ajá, okay. de encarcelarlos. Y en este estadio es en el que torturan y asesinan a Víctor Jara. Le cortan la lengua incluso, ¿no? Sí. Sí, Víctor Jara le sonará a todas las personas que nos vean, a las 2 personas que nos van a ver. 3, porque, bueno, si nos vemos los 3, son nuestras jefas. Sí. Saludos. Víctor Jara canta la canción, o compone la canción, o escribe la canción de ¿cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama, pero es esta rolita de que la guerra no me sea indiferente, ¿no? Que se vuelve después un himno con todas las, digamos, con la oposición, ¿no? Y que incluso hoy en día, por lo menos Víctor Jara fue quien la llevó a otro punto, ¿no? A otra, la hizo trascender
Tal cual, esta rolita de Sí, que que la guerra no me sea indiferente. No, fíjate es un que monstruo grande que pisa fuerte. no recuerdo bien si es el compositor Víctor Jara, pero sí estoy seguro que quien la popularizó más fue la cantante Mercedes Sosa. Ella la popularizó. Entonces, pues ahí está esto que comentaba Chisito, ¿no? De las victorias. Tiene que llegar alguien que rompe con ese modelo, ese paradigma, para darle esperanza a las personas de que se puede hacer algo diferente, ¿no? Y en el fútbol pasa con los ídolos. Y es ahí donde precisamente la gente le da un poder casi sobrenatural a los jugadores que destacan. Llámese Maradona, llámese Riquelme, llámese Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández, incluso en Chile, en Perú. El tema en Perú, por ejemplo, por ahí del 78, selección histórica de Perú, Cubillas y otra camada de jugadores, el Mágico González. La gente los lleva a un punto casi de hacerlos semihéroes y a veces hasta dioses. Sí, pues es que son nuestros héroes modernos. Sí, rompen esos moldes que comentaba el Chesito. Y hay quienes marcan la historia, ¿no? El caso de Maradona, por ejemplo, hace poco que se murió. Y que siempre sale la duda o siempre sale la crítica. Y se hablaba de él como un hombre violento y en específico violento contra las mujeres. Y bueno, también en esos puntos no hay que perder el hilo, ¿no? Y si está comprobado que fue violento, bueno, se le juzgará en la historia por esos actos violentos. Pero y ahora sí, con lo que mencionabas hace rato, de la genialidad, pues vienen estos ídolos que nos representan, que prácticamente la mayoría salen del barrio, como cualquier otro de nuestros amigos que jugaban en las calles, sale del barrio y le hace frente a una situación incómoda y apremiante y trasciende sus niveles y llega a representarnos, ¿no? Entonces es ahí donde se hace ídolo al jugador de fútbol. Que si Chicharito, que si Rafa Márquez, toda esa clase de hombres, y que debería haber también mujeres, no hay que aislarlo. Deberíamos también empezar a prestarle atención a las mujeres en estos ámbitos, pero es ahí donde se convierten en héroes, ¿no? Donde rompen los modelos. Por ejemplo, el mentado caudillismo en Argentina. Argentina era una selección que solamente había ganado un mundial y que además es muy dudosa el reconocimiento a Argentina como campeón del mundo en el 78 porque viene precedida de la dictadura de Videla y hay por ahí muchos rumores de que Videla influyó para que Argentina fuera campeón mundial en el 78, ¿no? Entonces Argentina venía de ser una selección que no figuraba en el plano del fútbol, figuró hasta el 78 con este mundial ahí dudoso. Incluso hay quienes afirman, hay una anécdota, cuando se jugó el mundial del 78 no era el formato que conocemos hoy, el formato de Copa del Mundo. Se jugaban, se hacían grupos y terminaba campeón el que terminaba con más puntos, ¿no? Perú llevaba muy buena racha, era la mejor selección que había tenido Perú y creo que será la mejor selección que tuvo Perú en su historia. ¿Por qué crees que será? En ese momento que hay bueno, algo... era una camada de jugadores históricos peruanos. ¿Y crees que
tendría que ver a lo mejor con el contexto en el que vivía ese país en ese momento. O sea, Sí, puede ser. Cuando se dan ese tipo de camadas, hay algo que precede que en ese momento estén 11 güeyes que estén funcionando de manera casi perfecta, ¿no? Y podrá ser contexto, podrá ser entrenamiento, podrán ser muchas cosas, pero por ahí debe de haber algo en esa selección de Perú, ¿no? Pero bueno, el caso es que Perú está teniendo un muy buen mundial y se iban a enfrentar a Argentina. Y por ahí dicen que la selección de Perú recibió amenazas previo al partido contra Argentina, donde básicamente los amenazaban de muerte. Y casualmente ese partido lo pierde Perú 6-0, gana Argentina 6-0. Y por ahí hay algunas fuentes que dicen que Videla presionó tanto a la selección de Argentina que les dijo ganen o mueren. Entonces se dice que ahí tuvo mucho que ver la dictadura para que Argentina fuera campeón, ¿no? Pero entonces llega el 86. El que dices que dice ganan o mueren, viene también o sea, esa frase viene de la barra, o sea, de la afición, ¿no? Que pusieron unas mantas de que ganen o mueran. Pues eso ya es digamos, una frase que se ha popularizado, ¿no? Muchas barras reprochan así a sus equipos. Es que estaba escuchando esa historia, güey. Bueno, no sé si fue en ese mismo partido o no sé si fue en un partido de River o algo así, que pusieron esa frase en una pancarta los aficionados y que el narrador del partido, cuando ya iban en el segundo tiempo, dice, no me acuerdo si Boca o River, creo que era River cuando estaban en el descenso, ganen o mueran o algo así. Entonces, el comentarista dicen que era de parte de Fútbol para Todos. Y Fútbol para Todos es algo, decía pues el pato, no me acuerdo quién, pero decía que era parte, como si fuera parte de Televisa y que de alguna manera el Estado Nacional estaba influyendo en que dijera eso, como para hacer de alguna manera pues el show más grande. No conocía esa historia. Pero puede ser, sí, yo creo que puede ser, ¿no? Nada son hechos aislados, nada es casualidad. Entonces Argentina viene al Mundial del 86 con un Maradona que ya era figura. Incluso Maradona pudo ir al Mundial del 82, pero Menotti le dice que no, que prefiere llevar a otro güey, ¿no? Con más trayectoria y demás. Maradona en el 82 estaba morro, tenía 22 años. Entonces no va al de España 82 y viene a México 86 y nace o acuña la frase o el concepto de caudillismo, ¿no? Que básicamente tiene que ver con que un jugador se echa el equipo al hombro y prácticamente hace todo. Y el caudillismo, el concepto del caudillo, tiene que ver con las revueltas buscando revolución en los países, ¿no? Que hubo caudillos en México, que hubo caudillos en Argentina y demás, ¿no? Este tema del Che y un montón de caudillos más, de ahí tiene que ver. Entonces, el lenguaje define nuestro entendimiento. Entonces, si sales a decirle caudillo a un jugador de fútbol, traes ya toda la carga de lo que significa el caudillo, ¿no? Entonces, se acuña el término del caudillismo. Es una selección que muchos dirán, no, es que sí había buenos jugadores. Había 2 o 3 que no jugaban en Argentina, todos los demás jugaban en Argentina. No tiene nada que ver esa selección del 86 con la que jugó la final del Mundial de 2014, donde ya era una selección de estrellas plagada de jugadores que jugaban en Europa. Entonces, y aún así esa selección no logró el campeonato. Maradona se echa al hombro un equipo que era prácticamente local, ¿no? Por ahí estaba el caso de Ruggeri, por ahí estaba el caso de Valdano, que eran jugadores que tuvieron más proyección, pero la mayoría jugaba y jugó siempre en Argentina. Entonces,
el significado que le dan a Maradona, pues es prácticamente de Dios, o sea, hasta tuvo su religión en Argentina. Entonces, lo que hizo Maradona fue ¿Neta? llevar... ¿eh? ¿Sí tuvo su religión? Sí, sí, ¿Tiene sí. todavía su religión? Pues no sé si todavía exista, pero pues yo creo que sí. Sí existe la iglesia maradoniana. Entonces, esa situación fue la que le dio una aura mística a Maradona, ¿no? Llevó a una selección que no figuraba en el mapa a ganar una Copa del Mundo y ganarse la Alemania, ¿no? Entonces, ahí ya es... Ay, por ejemplo, antes de que se me olvide, el tema del partido contra Inglaterra, donde gana Argentina 2-0 con el gol del siglo. Fíjate, todo lo que pasó ese partido fue poético. El tema del gol del siglo y la mano de Dios, ¿no? Como les decía hace rato, fue lo burdo y lo excelso en el mismo partido. Viene y anota uno de los mejores goles de la historia y después anota un gol con la mano, ¿no? O sea, en el mismo juego anota uno de los mejores goles de la historia y también anota un gol con la mano. Y Argentina traía el contexto de las Malvinas, un tema político y social que en Argentina fue un fracaso absoluto. Me parece que el presidente era Menem, un presidente que los argentinos dicen que era completamente estúpido, era como más o menos Peña, o sea, una de las ideas de Menem era hacer un taxi avión, o sea, que te fueras a la estratosfera y que te llevaba a cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, a ese grado llegó la estupidez de Menem. Y empieza por ahí el conflicto de las Malvinas. Entonces, cuando Argentina le gana a Inglaterra, es como si hubieran ganado el capítulo final de la batalla de las Malvinas, pero la verdad es que las Malvinas fue un hecho catastrófico en la economía y en la sociedad de Argentina. Y viene este partido y les da, el argentino lo resignifica y le da a Maradona este aura de Dios. No, sí está chido no sé si a lo mejor hasta adrede terminó ese partido, güey, no sé, la neta. Pero se me hace bien chido que, pues el contexto de lo que se está viendo en la sociedad, güey, o sea, pasa o lo simbolizamos, le damos la narrativa de lo que pasa en el deporte, lo que pasa en la música. Entonces está chido. Sí. No, y bien, Me siento como ubican al Jacob Wongs. Que nada más dice así, güey, de que no, está chido, güey. Y ya, güey. Sí, güey. Sí, güey, así me siento ahorita. No, y ahí en ese lapso viene un boom de la música, ¿no? Y igual ahorita lo platicamos. Pero bueno, viene una definición que creo que vale la pena traer aquí a la charla, de Juan Villoro, mexicano, creo que estudió en la UNAM, donde él dice que el fútbol es la válvula de escape de la realidad que tiene el seguidor del fútbol, ¿no? Entonces, no tenemos ni una economía estable, ni saludable. No tenemos educación, no tenemos oportunidades. Hay lugares que no tienen ni siquiera comida. Entonces, el punto de escapar de todas esas situaciones denigrantes es el fútbol y es la música. Entonces, es lo único que nos dejaron. Nos quitaron tanto que solo nos quedó el fútbol y la música. Por eso engalanamos tanto y endiosamos tanto el fútbol y la música. Es literalmente lo que pueblos completos en América tienen. Entonces, por eso la importancia del fútbol y la música en América. ¿Cómo la ven? Pues por ahí a lo mejor, no sé si en esa época de los 86, 90, si la música te recuerda algo que haya pasado por ahí, no sé, algo rescatable. Venía más atrás, ¿no? Desde más atrás. Sí, no, es que pues yo pienso que, o sea, como les venía diciendo, ¿no? De los cantautores, quizá fue el movimiento más fuerte que dio dignidad a toda América Latina
ese anhelo, ¿no? De buscar una mejora pues en nuestra calidad de vida. Y sí, como bien dice Chino, pues es algo que nos ha acompañado como forma de expresión y sí. El tema de la música viene un poquito más atrás, quizá un par de décadas o 3 décadas más atrás, con la represión que hubo en diferentes países, ¿no? Y la expresión que tenía la sociedad, además del fútbol, era la música. Y es ahí que empiezan en México, poquito antes del Tri existió una banda que se llamaba Three Souls ¿Sister? No sé cómo se llamaba la banda anterior de mexicana, de Alex Lora. Y ellos empiezan a tener digamos empiezan a ser los primeros en rebelarse acá en México. Me traigo otro chenche. A la dictadura, ¿no? Que a fin de cuentas lo que se vivió en México fue una dictadura. Si bien no fue una dictadura militar que perpetró golpes de estado y matazones en corto periodo de tiempo. Pues matazones sí. Estamos hablando como de los 70 más o menos. Matazones sí. Antes 60, sí. 60, 70. Okay. A mí se me hace peor lo que se vivió en México. Porque sí hubo matazones, pero digamos, se han perpetrado durante más tiempo que un golpe de estado a finales de los 70s en Argentina o el caso de Allende, ¿no? Que tiene que ver con un hecho específico. Pero en México es una dictadura, que por ejemplo el término de dictadura perfecta me parece que lo acuñaron en Francia, hablando precisamente sobre México y cómo el sistema político que había en México garantizaba que se mantuviera el poder. Entonces, de ahí viene el término de la dictadura perfecta. Sí, que de hecho esto lo menciona Vargas Llosa en un programa, que de hecho dirigía Octavio Paz, aquí en México, programa que estaba transmitiendo Televisa. Y ahí Vargas Llosa hace la observación muy puntual de esto, de que el PRI representaba a la dictadura perfecta. Que también mencionar que muy triste en lo que terminó Vargas Llosa, porque empezó pues apoyando estos movimientos de izquierda que se vienen dando en Latinoamérica, y ahorita es un viejo chocho de derecha de lo más horrible que te puedas imaginar, con sus opiniones. Al precio, a lo mejor. Ahí tiene que ver por ahí en la película de Batman de El Caballero de la Noche, Harvey Dent dice: vives lo suficiente, mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en villano. Y que le ha pasado a muchos, o sea, el caso por ejemplo de Fidel, ¿no? Que hoy muchos dicen, no, es que Fidel tiene una dictadura en Cuba y demás. Hasta la fecha en que se murió, pues se mantuvo en el poder, ¿no? Y fueron demasiados años. Vino a rescatar a Cuba, que ahí también hay mucha tela donde cortar para platicar. Otro video podcast. Sí. Cuarto. Rescata a Cuba junto con el movimiento, pues, ¿no? A fin de cuentas, el líder es en el que recae la imagen del movimiento, pero es un movimiento que está conformado por muchas personas, ¿no? Que ahorita hablando de Cuba, bueno, iba a hablar antes de México, pero ahorita que hablamos de Cuba, podemos resaltar a dos músicos que acompañaron este proceso de revolución en el ámbito cultural, que fueron Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que todavía viven, son cantautores que pues sí, entre otras cosas cantaban de todo, ¿no? Del amor, de la vida, pero también hacían cantos en apoyo a los movimientos revolucionarios. Y volviendo a México, pues tenemos un caso muy
particular e importante, que de hecho ahorita trayendo a colación, fue una cosa que criticaron al documental de Rompan Todo, de Santa Olaya, que no hicieron mención, que fue el concierto de Avándaro. Avándaro, sí hace mención. Sí, ¿Sí? Sí. sí. No, Pero no, es un documental aparte, entonces le rompan Ajá. todo. Nunca lo veo. Que yo vi que según eso le estaban criticando. Pero bueno, entonces qué bueno que se hicieron mención, porque sí fue como fue en parte, pues parte de toda esta ola, ¿no? De conciencia que se estaba generando pues en toda América, ¿no? En Estados Unidos con los hippies y acá con los movimientos de izquierda en Latinoamérica, y que mucha gente tachó de que eran una bola de depravados, de drogadictos, y terminó pues siendo un gran evento musical en el que se congregaron pues músicos que después vendrían a ser relevantes para la música en México. Por ahí en Avándaro dicen que los que estuvieron, que fue el Woodstock mexicano. ¿El Woodstock? Woodstock. Ah. Woodstock es otro evento en el 69, me parece, donde hubo un montón de artistas que representan mucho en este tema de la, digamos, de la expresión y de romper los modelos. Estuvieron, por ejemplo, Bob Dylan, estuvo Santana, estuvo en Woodstock, Santana. Estuvo Hendrix. Entonces, en México tuvo su versión en español en Avándaro, y dicen que hubo muchísima gente, ¿no? Y pues que andaban encuerados y que andaban, pues, supongo que fumando mota. Que no se esperaban la gran cantidad de mínimo. gente que Sí, no, sí, que era demasiada gente. Ajá, pero ahí en Woodstock hubo alguien que lo estaban transmitiendo por radio. Y hubo alguien que se animó a mandar a chingar a su madre al sistema. Entonces ahí empieza toda la historia de satanizar el rock en México, ¿no? Y con eso con ese lastre tuvieron que cargar los grupos que hoy son icónicos, que vinieron después, ¿no? Llámese toda la camada de Caifanes y demás, ¿no? Ellos empezaron a tener que tocar en lugares clandestinos y en lugares chiquitos y demás, y que es una historia muy parecida a lo que pasó en Argentina, ¿no? Y en Chile tenían que juntarse para tocar casi a escondidas. Entonces también la música tiene esa carga de rebeldía en América Latina, y que hoy en día recordamos a grandes bandas y a grandes artistas y compositores y demás que batallaron con esa presión de los estados y que sobresalieron, ¿no? O sea, el tema de poco tiempo después de Los Fabulosos, acá Caifanes, que Soda Stereo, o sea, fue un boom de la música, ¿no? Y que, como estábamos diciendo, el contexto de la música tiene que ver todo con el fútbol, ¿no? En Argentina hay cientos de canciones y montones de grupos que relacionan el fútbol con la expresión del humano, ¿no? Hace rato lo comentábamos, que Calamaro tiene un montón de canciones futboleras, que Los Fabulosos, Manu Chao. Manu Chao. Que no es latinoamericano, pero... Entonces, la expresión artística va hablando del contexto social, y el fútbol es parte del contexto social, ¿no? O sea, es parte de la vida de estos pueblos. Entonces, tiene que ver directamente la afición de estos pueblos con el fútbol como oposición a los sistemas, ¿no? O sea, no es casualidad que en México seamos tan aficionados, que en Argentina sean tan aficionados, que en Brasil sean tan apasionados, que en Chile también lo sean,
tiene que ver directamente con estos puntos que hemos estado hablando, que vienen desde la conquista y que se perpetraron en temas ya de represión gubernamental, ¿no?